El saludo desde Jagua TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera. Hoy nuestra revista Sarapico tiene como invitado a un artista visual reconocido en esta provincia, en el país y también con obras fuera de Cuba. Quédense con nosotros porque en solo instantes sabrán de quién se trata. Ya lo adelantaba, con nosotros está hoy en Jagua TV Abeligor Basulto Vázquez, artista visual cienfueguero. Bienvenido, que te debíamos un programa hace algún tiempo. Muchas gracias. Abel, eres egresado del sistema de la enseñanza artística en Cuba. Te decides sobre todo por la pintura, pero te has diversificado en muchísimas manifestaciones. ¿Cómo son tus inicios y cuán ligado estás a las raíces afrocubanas, pero sobre todo a las raíces aborígenes? Soy licenciado en arte plástico. Me gradué, comencé a estudiar en Santa Clara en el año 96 y me gradué en el 2001. Y como estudiante afín tenía muchas inquietudes. Primero que todo, cuando uno está comenzando en el mundo del arte y como profesor de arte, que es la vertiente en la que estudié, empiezas a probar, a coquetear con muchas manifestaciones artísticas. Tienes asignaturas que tienen que ver con la pintura, con la escultura, vas a las galerías, ves las exposiciones, tienes contacto con artistas de la vanguardia en el lugar donde estás estudiando, en el caso de Santa Clara. Santa Clara es una ciudad que tiene un alto índice artístico en el centro del país, en Cuba como tal. Los profesores que nos impartían las asignaturas, casi todos eran artistas que tenían doble contratación, egresados de la Academia de Artes Plásticas, otros eran del mismo sistema educacional. Y entonces comienzas a ir a los salones de la ciudad, a los salones competitivos, los salones de la FEU, y empiezas a probar con el dibujo, con la pintura. Entonces hay festivales donde te otorgan premios. Y el ir a esos eventos que son Cienfuegos también los tiene, todas las provincias de Cuba los tienen, empiezas a medir como un termómetro, ¿no?, de por dónde es que te quieres ir. Eso es cuando estás estudiando. Cuando te gradúas, sales para el mundo artístico, académico, pedagogo, y crees que sabes mucho y no sabes nada. Todavía estás en pañales. Es como toda carrera, creo. O sea, la teoría es una cosa, claro, y ya la práctica es otra. Lo único que funciona es, si uno lo aprende bien, es cómo los profesores te enseñan a medirte a ti mismo como artista. Y cómo te enseñan desde el punto de vista pedagógico, a buscar información sobre lo que vas a crear o lo que vas a hacer. Los que me conocen o los que ya más o menos han visto un poco mi trabajo, pueden decir, coño, es una obra un poco que se va por muchas vertientes, pero a la larga todas coinciden en varios puntos de coincidencia. Una de las vertientes es la técnica y la otra es la temática. Durante mucho tiempo, ya te decía, desde que estaba en la universidad, en la facultad había una cátedra que era de aborigen, pero más bien era desde el punto de vista pedagógico. Sí, ahí analizaban simbologías aborígenes, lugares en Santa Clara o en la región central donde habían muestras de cultura aborigen. Y eso me llamaba la atención porque de hecho era la cátedra, había como un aula especializada para eso. Pero no era un gran museo ni nada. Al irme de Santa Clara, regresar para Cienfuegos, comencé en el sistema de casas de cultura y empecé a impartir clases, talleres, una vez terminado mi servicio social. Y comienzas entonces a entrar ya en el mundo de la cultura de Cienfuegos, que tiene sus diferencias con respecto a la de Santa Clara. Claro. Esto es una ciudad costera, Santa Clara es una ciudad central, que está metida en el centro de la ciudad, donde fluyen estudiantes de todo el centro del país. Cienfuegos no, Cienfuegos, de hecho los estudiantes de Cienfuegos en esa época tenían que viajar hacia Santa Clara. Y Cienfuegos es una ciudad que tiene, costumbres marineras, tiene puerto, tiene costa, tiene salones específicos. Cuando aquello se hacía Salón del Mar, el Salón de la Ciudad, que durante un tiempo también se hacía, Salón Erótico, más el Salón 5 de septiembre, Salón de diferentes
la unidad, y comenzó a hacerse uno, estamos hablando hace 20 años atrás, que es San Bisuarte, que tenía un carácter nacional e internacional, con invitados de diferentes países que querían participar y se sumaban a esa muestra. Durante mucho tiempo, una de las vertientes que me llamó la atención, que tiene que ver con nuestros inicios, es la bandera cubana. Es decir, nuestra identidad reflejada a través de la bandera cubana. Quiero hacer una pausa ahí justo antes de que continúes para dejar ese tema para nuestro segundo momento. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a una pausa y al regreso estamos con más. Continuamos el diálogo en nuestra revista Sarapico con el artista visual Abel Igor Basulto Vázquez. Está con nosotros para hablarnos sobre todas las vertientes del arte que ha estado tratando alrededor de su carrera artística y todavía las que faltan, porque todavía falta un camino por recorrer. Abel, antes de la pausa nos adentrábamos en el tema del tratamiento de la bandera cubana, la identidad cubana y también cómo la mezclas con la cultura latinoamericana. Háblame sobre esto. Bueno, mira. La bandera cubana para mí desde chiquitico es un símbolo patrio, pero al mismo tiempo lo veo como algo femenino, ¿no? La patria. Y lejos de que muchas personas puedan malinterpretar el tratamiento o el uso con respeto de un símbolo patrio, para mí tiene una riqueza artística muy grande. No soy el único artista que ha trabajado la bandera cubana, de hecho creo que hay muchos artistas que en un momento determinado de su creación, de su carrera, como tanto en pintura, en escultura, en performance, han tocado el tema y han trabajado con la bandera cubana. Unas veces un poco más agresiva, otras veces más solemne, otras veces más experimental, y ese es el caso mío. Siempre me llamó la atención la bandera porque es la patria tuya. Vengo de hace muchos años sintiendo un orgullo grande por la bandera. De hecho es muy bonito, porque fui atleta. Entonces cuando ves en una competencia, en una competición, que cada quien coge una medalla, es decir, llega al podio de premiación, siempre ponen tu bandera. Es lo que representa el país que está compitiendo, el país que está... y entonces, como tengo esa mezcla entre ex deportista, artista, siempre traté de buscar la forma de representarla. Hasta un punto determinado, de hecho, comenzaba mi búsqueda artística desde la bandera. Hasta que una vez llegué a un país determinado me di cuenta que por abajo de la bandera hay otras cosas. Es decir, antes que Cuba tuviera una identidad, una patria, tenía aborígenes, tenía pobladores que estaban antes de la llegada incluso de Cuba. Y ahí llegaremos. Y entonces ahí fue donde ya bajé el nivel de búsqueda y el nivel de trabajo. Que son dos de las vertientes que vengo trabajando desde hace más de 15 años aproximadamente. Pero vamos a hablar sobre todo ahora, en este momento, un poco más de la bandera. O sea, sí. La bandera la has representado en el cuerpo de una mujer, de varias mujeres cubanas, latinoamericanas, pero también en la comida, en el pan. O sea, te has ido a la panadería, dulcería también con el arte y tenemos imágenes sobre esto, por supuesto, ha sido todo un suceso en Cienfuegos, en La Habana, las personas. Fuera de Cuba, ¿no? Fuera de Cuba también, y las personas pues ven esto como algo extraordinario. Coméntame sobre esas experiencias. Ya, bueno, hace ya aproximadamente 12 años, aproximadamente, hice una exposición que iba a ser presentada en Cienfuegos que se llamaba Identidad, que era una serie de banderas cubanas. Las banderas cubanas, de hecho ahora estoy retomando nuevamente un poco el tema de pintar. Para mí, cubano o la cubanía o la ciudadanía cubana ha tenido que durante mucho tiempo agenciarse muchas maneras de supervivencia, de independencia. El cubano es una persona que llega a ser hasta mago. Entonces, prácticamente muchas de las banderas eran equilibristas, eran sombreros de mago. Sombrero de mago porque el cubano llega a la casa con un salario y lo estira
o con un nivel de vida y lo estiras. Y es como el sombrero que tú sacas y sacas y sacas y sacas y dices, bueno, ¿cómo sacan tantas cosas de ese mismo nivel? La bandera se convirtió en columna, hice apropiaciones de obras plásticas de nuestros pintores de la década del 50, Amelia Peláez, que tiene una presencia en la pintura y en la cerámica de columnas, apoyando capiteles, y me veía muy bien, es decir, esas columnas eran las franjas blancas de la bandera. Jugué mucho con la experimentación con respecto a la bandera cubana, y con respeto, por supuesto. Después, entonces, estando en Venezuela, me seleccionan para representar a Cuba en un evento internacional de arte corporal, y yo había hecho un performance en una exposición personal un año anterior, estando allá, porque estuve 2 años, y lo que hice fue la bandera cubana y la bandera venezolana en el cuerpo de una mujer. Esto lo hice en pleno Boulevard Panteón, que es un lugar público, y entonces un año posterior se va a hacer este evento que todos los años se hace. Ahora no sé si tendrán, siguen haciendo las ediciones, y me toca representar a Cuba en ese evento. El evento me tocó abrir el evento. Tenemos imágenes de eso también, sí. Y nuestros queridos televidentes podrán tener la oportunidad de verlas, que es quien ha tratado diversos temas en varias de las manifestaciones artísticas, no solo en la pintura. Se queda con nosotros hablando un poquito más sobre cómo ha sido el tratamiento de la bandera cubana y de la identidad cubana en el body art, pero también en la panadería dulcería, como yo mencionaba anteriormente. Así que vamos a seguir en esa línea. Bueno, como te explicaba, me tocó representar a Cuba en un evento internacional, eran más de 20 países. Comienzo a experimentar ya el body painting, el body art, porque tiene que ver con performance y al mismo tiempo la parte de lo que es la técnica, en la bandera cubana y en la bandera de Venezuela. Es muy cómico porque al abrir este evento eran 3 banderas las que estaban representando al colectivo cubano, que habían otros artistas además. Y esa temática de la bandera empiezo a combinarla entonces con el body painting con simbología aborigen. La bandera cubana sigo haciéndola en leading art, como me estabas diciendo, o en el arte comestible, que es una línea muy delgada entre lo que es la repostería, que no tiene nada que ver, y el arte. Es decir, es una técnica que tú utilizas y la temática que es la bandera. Creo que no es algo muy común en nuestro país, el eating art. A ver, todas estas cosas son experimentales, y de esto la mayoría de las personas no lo hacen porque cuesta, y además que cuesta, no le sacas provecho. Es decir, es difícil que tú vendas un eating art. Claro. Tiene que ser en una inauguración, en un vernissage o en un salón competitivo, pero no recuperas la pieza. Y entonces, ya te lo decía, me gustaba la experimentación. No me caso con la pintura, voy buscando, y todas las piedras han ido encajando una con la otra a lo largo del tiempo. Tampoco es algo que se hace de un día para otro, vienes haciéndolo poco a poco. Y busco las maneras de producir esta obra yo mismo, o con ayuda de algunas instituciones, por ejemplo con LASA, que fue en La Habana, cuando comencé a hacer las intervenciones con el pan, en una panadería, bueno, performance, en un environment. Participé con otro artista Cienfuegos en esa edición. Con ese trabajo, LASA se presenta en la Bienal de La Habana como grupo de creación, con otra experimentación. Y ese mismo año me presento en Cienfuegos en el Salón Provincial 5 de septiembre, tengo uno de los premios del Salón 5 de septiembre, eso está bien documentado. Es un trabajo, decía, además de experimental, muy sabroso, porque hace que las personas no vayan a la institución a ver la obra de arte. Es decir, los environments, los performances o las acciones que hace. Llevamos el arte a la calle. Fuera de la galería, las personas no necesitan una invitación, no necesitan entrar a la galería. Es un espacio público, eso lo aprendí en LASA. Y entonces vienen en su rutina cotidiana de trabajo, de salir de su centro de trabajo, van para sus casas, van a comprar el pan y van a primera se encuentran a alguien haciendo una obra. Ahora, aún en estos momentos en el mundo se usa mucho, pero hace 10, 15, 20 años era un poco más novedoso. reducido. También, o sea, a la par que vas haciendo esto, también te introduces o te adentras más
en el body art y las culturas aborígenes, que lleva un estudio tremendo, que no termina además, pero que te ha envuelto tremendamente. ¿Cómo llegas a esto? O sea, o cómo continúas, porque ya nos decías al inicio que desde la academia vas teniendo las nociones lógicas de lo que era la representación de las culturas aborígenes en la pintura, pero lo llevas al body art, ya lo mencionaba, y esto te ha atrapado tremendamente. Bueno, mira, voy a tratar de sintetizar porque es un tema bien largo. Estando en Venezuela, tuve la posibilidad de estar en sitios aborígenes para tomar muestras y posteriormente hacer murales con respecto a una temática determinada, que era contar la historia de la Virgen de Coromoto. Para ese mural, un mural que hicimos 6 artistas en Venezuela en el año 2011, fuimos a un lugar en medio de la selva donde había una piedra volcánica que se hacían rituales aborígenes. Ahí extrajimos diferentes simbologías aborígenes y eso me enganchó de una manera tal, porque nunca había estado en un lugar así, un sitio como tal, donde tú cierras los ojos y dices, hace 300, 200 años aquí todavía se siguen haciendo. Venezuela tiene culturas aborígenes vivas, es decir, las personas todavía están en la calle, conviven con las personas como algo muy cotidiano. Y en Cuba quedan rasgos de eso. Al regresar, me cautivó esa temática, empecé a buscar información y sin conocimiento previo, me cayeron en las manos libros sobre la cultura taína. Pero por desconocimiento no sabía que en Cienfuegos existían o cohabitaban cultura taína con cultura siboney. Y empecé a trabajar como casilla, ¿no? Hasta que el año pasado me confirmaron ya que sí, que había con un proyecto de cultura taína que hay en Cienfuegos, por la Universidad de Cienfuegos, que sí, habían, de hecho, la Guaysa, vestigios de cultura taína. Y al mismo tiempo empiezo a trabajar con la cultura siboney o las leyendas aborígenes de Cienfuegos, que son las que más vengo trabajando desde 2014. Aspectos que también te han traído muchísimos buenos reconocimientos, o sea, te ha traído reconocimiento, te ha traído muy buenos resultados, y de eso vamos a hablar al regreso de la siguiente pausa. Imágenes, incluso videos para documentar todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista en la revista Sarapico. Abelíor Basulto Vázquez es nuestro invitado y ya entramos en el último momento de nuestro espacio para seguir hablando sobre las líneas aborígenes y el body art sobre todo. Ha sido un camino largo, pero muy provechoso y que todavía falta mucho para que le saques provecho. Sí. En los últimos 2 años, sobre todo, ha sido muy bonito todo lo que has estado haciendo y se ha corrido la voz en todo Cienfuegos sobre incluso exposiciones fotográficas ligadas a este trabajo. Háblame de esos resultados. Bueno, mira, a ver, yo decía, producir arte es muy, muy caro. Estamos en un momento en que se puede hacer de todo, pero todo para hacerlo a un primer nivel, ¿no? Cuesta. Es decir, no es la pintura corporal, que a veces me la tengo que reinventar. De hecho, he hecho arte corporal con merengue, experimentando. Se me acabó un momento determinado en una exposición que hice en el 2013 en la Galería Boulevard. Fue la última exposición que hice personal en la galería. Y tenía que pintar una modelo y dije, ¿por qué no? Vamos a probar con merengue. Merengue hay que pintarlo con la mano. No se pinta con pincel porque no corre dentro del cuerpo. Uh-huh. Entonces, el resultado final, y cuando vean la foto van a darse cuenta, es totalmente diferente a la pintura corporal tradicional, que de hecho ya tampoco tengo colores de pintura corporal, lo estoy haciendo con acrílico y funciona perfectamente bien. Siempre se lo he dicho a los estudiantes, no te quedes en una sola temática, no te quedes, es decir, cuando uno está estudiando arte, tiene todo un gran recorrido por delante, que si te limitas, pierdes tiempo. Yo me siento a veces que he perdido tiempo porque me he tenido que dedicar a muchas otras cosas, pero al mismo tiempo me han enriquecido como oficio. A veces tú te alejas del pincel y trabajas un poco la herrería o trabajas un poco otras cosas paralelas a eso y tú dices, Señor, me estoy yendo el camino, pero no, por algo es. Cuando retomas de nuevo, retomas nuevas ideas, retomas nuevas maneras de hacer y te enriquece tu quehacer como artista, que es difícil. Lo importante es hacerlo todos los días. Volviendo al tema de las culturas, las leyendas aborígenes me aportaron un desafío. El primer desafío es que es algo que es patrimonial
nuestro, único de Cienfuegos, y que se está perdiendo. Es algo que dentro de unos años va a pasar inadvertido el quehacer artístico de esa voz popular, porque artístico que se escribió. Que puede hacer verdad, tal verdad, bueno, son leyendas, y tienen 200 años. Adrián del Valle las escribió hace 200 años, y yo lo que hice fue tratar de poner mi granito de arena desde mi iconografía, desde mi perspectiva, que quizás cuando esa exposición nació en el 2013, Mitos y Leyendas Aborígenes de Jagua, que trataba única y exclusivamente lo que eran las leyendas aborígenes de Cienfuegos, la idea mía era quizás rescatar un poco ese patrimonio, pero desde el punto de vista infantil. Sí, hice una iconografía que fuera fácil de replicar, que fuera fácil de identificar y que al mismo tiempo representara las leyendas. Como dicen personas que me conocen allá, los bichitos. Sí. Son mis bichitos. Y ya creo que ya varias personas reconocen mis bichitos. Tengo amigas que se lo han tatuado incluso. Y tenemos en Cienfuegos, o sea, ya lugares donde Sí. creo que quedará para siempre esa huella de Beligor. Por ejemplo, en el Centro de las Artes, en el Centro Cultural de las Artes Beni Moré, algo que pues vio Cuba entera, porque a través de Jagua TV y también la Televisión Nacional les llevamos a Cuba y al mundo la inauguración de ese centro, un mural precioso. Cuán complicado fue montar una obra tan grande. Bueno, eso fue un encargo que se me hizo, porque en colaboración con Essensi. Essensi iba a hacer un lanzamiento. Essensi es un grupo que se dedica a la perfumería. Iba a hacer un lanzamiento de perfumes dedicado a las leyendas aborígenes de Cienfuegos. Y entonces, como iba a estar esa perfumería en ese lugar, o ellos iban a radicar en ese lugar, tenía que haber algo que desde el punto de vista visual, que calzara. Y entonces se me pide, siendo el Centro de las Artes, el mural sobre las leyendas. Es decir, ellos conocen o tienen conocimiento de mi obra como artista, que tenía que ver con las leyendas aborígenes, que son sus leyendas aborígenes en perfume. Y me piden que haga el mural. El mural fue bastante complicado, un tiempo lluvioso. Lo tuve que realizar en 21 días, desde preparar la pared hasta la terminación. Es como una pequeña síntesis, como si fuera un pergamino, ¿no?, de lo que es la cultura aborigen Siboney, valga la redundancia, de Cienfuegos espacialmente. Es decir, hay la entrada a la bahía, la costa a ambos lados, y más o menos lo que es la representación no quedaba más pared para hacerlo más grande, de lo que es la Tatagua, donde está Noya, que es un cacique que nos defendió de los Caribes, donde está la fortaleza, que es uno de los lugares más emblemáticos. De hecho, la primera construcción a gran escala que está a la entrada a la bahía, entonces uno se da cuenta que es el litoral, vamos a decir, La representación. que es algo marinero que nos representa a nosotros. Los indios y diferentes enclaves, los cayos que hay en la bahía, y la cosmogonía aborigen, el sol, la luna, Maroya, Uyón, las primeras leyendas en Guanaroca y Jagua, Aycaía, que es una sirena. Y entonces todo eso espacialmente tenía que estar ubicado en un solo. Y la narrativa del mural, cómo va leyéndose la fauna, las tortugas. Es decir, hacer un mural de 15 metros de largo en 21 días es un poco complicado. Pero logró. Traté de hacerlo con la mayor sinceridad y con la mayor calidad artística posible. Ese mismo año, rectifícame, fue cuando también ganaste el premio de la popularidad en el Salón 5 de Septiembre con la exposición fotográfica con muy buenos amigos suyos y míos de este estudio también. Háblame de esa experiencia donde se mezcla la fotografía, el body art y todo confluyó en la fortaleza de una forma mágica. Sí, el año pasado, es decir, el 9 de agosto del 2014, 24, disculpe, se conmemora, hago la exposición en la fortaleza, Mitos y Leyendas Aborígenes. Es decir, siempre mantengo el mismo cartel en los lugares y en los espacios en los que he hecho las exposiciones. Uh-huh. Y me faltaba la fortaleza como un lugar patrimonial, el primero, donde pongo ya, esta es la tercera exposición que hago. Había trabajado muchos años atrás, pero con esta temática, ¿no? Incorporo una nueva leyenda, que es la Dama Azul. Trabajo toda la línea de origen, y el vínculo entre lo aborigen y lo colonial, que vendría después, es la Dama Azul. Entonces hago la exposición en la fortaleza, nos quedamos toda la noche trabajando. De hecho, volví a repetir la Tatagua, vuelvo a repetir la Aycaía y hago la Dama Azul.
el resultado de toda esta exposición, tanto visual o audiovisual, con un grupo de artistas que trabajan con ustedes y que tienen un talento grandísimo, muy joven. Siempre trato de sumar a mi trabajo gente con deseo de hacer las cosas. Me dicen, ¿cómo tú quieres? No, yo le doy libertad, creo. Si veo que hay algo en la que yo debo interactuar, converso muy naturalmente con ellos, no nada impositivo, pero casi todo le doy libertad creativa a los artistas. Eso es algo muy importante. Y cuando trabajo con varios artistas, más todavía. Y ese trabajo, tanto audiovisual como fotográfico, y un performance para calzar la exposición, lo presentamos en el Salón 5 de septiembre y alcanzamos 4 premios, incluyendo el premio a la popularidad de Salón. Algo que nos llenó mucho de alegría, porque era su primera exposición fotográfica. Les costó algo de trabajo, ya han ido conociendo cómo trabajo, porque yo trabajo en tiempo real. Y muy rápido, tengo que decir. Y entonces ellos, para enfocar, tenían que estar ahí a tiempo real, y volvieron a presenciar el performance, todo en tiempo real, es decir, en plena inauguración estaban las personas y fue como una sorpresa. La modelo entró, irrumpió dentro del público y realicé la Dama Azul por segunda vez para que las personas... más interesante que los propios artistas que están participando, que casi todos eran egresados, muchos jóvenes, pudieran ver algo diferente. Porque a veces el arte corporal se explica o lo ves. Es decir, ahora las redes sociales, cualquiera ve algo por las redes, la información es más fácil de alcanzar. Pero el arte corporal no se hace ahora. Es uno de los primeros lenguajes que el hombre comenzó a explotar, el body paint. Y entonces, a veces las personas por desconocimiento no se adentran en una temática determinada, una técnica determinada, porque no la ven. Cuando tú la ves en vivo es muy diferente cuando tú la ves a través de una red social o la ves a través de un video. Por supuesto. Bueno, creo que ya hoy se nos acaba el tiempo y tenemos una deuda con Abel Igor, y es que regrese a nuestro canal para hablar de otros proyectos que también se han estado cocinando, como decimos en buen cubano. Gracias, Abel, por estar acá con nosotros, y felicitaciones por todo lo que has logrado hasta ahora. Gracias. Y no tenemos dudas, seguirás logrando. A ustedes también las gracias, como siempre, por estar con nosotros. Somos Agua TV, voz e imagen de la cultura cienfueguera. Transmitimos desde la Biblioteca Provincial de Cienfuegos, y todo esto es una producción del Grupo Capel. Sigan con nosotros con más contenidos de la cultura en Cienfuegos por nuestras redes sociales.